Hace muchos años, cuando era pequeña, viví una experiencia que sigue grabada en mi memoria como una de las más extrañas y perturbadoras de mi vida. A pesar de que en ese entonces mi inocencia me impidió sentir miedo, al recordar lo sucedido hoy en día, no puedo evitar estremecerme. Si algo así me volviera a ocurrir como adulta, creo que moriría de terror. El lugar de esta historia es un parque muy especial para mí, justo frente a la escuela de mi comunidad. No era un parque espectacular ni moderno, pero era mi refugio. Después de clases corría hacia él, deseando balancearme en los columpios viejos y gastados, o subir y bajar en aquel oxidado sube y baja, que para mí representaba aventuras interminables. Era un parque sencillo, con un tobogán algo viejo, columpios que rechinaban al moverse y ese sube y baja que había visto mejores días. Todos los juegos habían estado allí desde que se construyó la escuela, hacía unos 30 años, pero para mí eran mágicos, llenos de historias y risas. Cuando tenía 12 años, el parque pasó por una remodelación. Las autoridades locales decidieron que era momento de quitar los tubos derrumbrados y renovarlo. Todo el lugar adquirió un aire más moderno, pero para mí, ese cambio le quitó algo de su alma. Habían reemplazado el viejo sube y baja que ya estaba corroído por el tiempo, los columpios que chirriaban con cada empuje y hasta el tobogán que tantos niños habían usado antes que yo. Sin embargo, seguí yendo todos los días después de la escuela, esperando a que mi mamá viniera a buscarme. A pesar de la renovación, el parque seguía siendo mi lugar favorito. Recuerdo una tarde en particular, una de esas en las que me quedé más tiempo de lo habitual. El sol empezaba a esconderse y las sombras de los árboles se alargaban sobre el césped. Aquel día estaba usando el sube y baja. Aunque jugar sola no era tan divertido, tenía mi muñeca conmigo, una pequeña compañera que solía colocar en el asiento opuesto, como si realmente estuviera jugando conmigo. El sube y baja crujía levemente cuando lo usaba, y aunque los juegos eran nuevos, parecían seguir cargando una cierta melancolía, como si los recuerdos de los niños que alguna vez jugaron allí siguieran presentes en el aire. Después de un rato, dejé la muñeca en el asiento y corrí hacia el tobogán, sintiendo esa emoción infantil de subir y deslizarme lo más rápido posible. Al regresar al sube y baja, noté algo que en ese momento me pareció extraño, pero no alarmante. El asiento donde yo me había sentado antes estaba levantado, como si alguien lo hubiera empujado hacia arriba. Debe ser el peso de la muñeca, pensé. No le di mayor importancia. Bajé el asiento y volví a jugar, completamente inmersa en mi propio mundo. Sin embargo, algo más ocurrió que me hizo detenerme por un momento. Cuando dejé de nuevo el asiento donde yo me sentaba abajo y el de la muñeca arriba, al regresar vi que el asiento donde estaba la muñeca había bajado nuevamente, como si alguien lo hubiera movido. Comencé a sentir una extraña inquietud. Miré alrededor, esperando ver a algún otro niño escondido detrás de los árboles o en los columpios, pero el parque estaba completamente vacío. Grité, preguntando si alguien estaba por ahí, pero no obtuve respuesta. El silencio fue lo único que me devolvió el eco. Aún sin comprender lo que pasaba, decidí ir de nuevo al tobogán, tratando de distraerme. Mientras me deslizaba, no pude evitar mirar de reojo hacia el sube y baja, y entonces lo vi. El asiento donde estaba mi muñeca comenzó a moverse solo, bajando lentamente hasta tocar el suelo y luego subiendo nuevamente. Era como si alguien invisible estuviera jugando con mi muñeca. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero como cualquier niña, mi mente no alcanzaba a comprender del todo lo extraño de la situación. Decidí acercarme, con la curiosidad más fuerte que el miedo, y pregunté en voz alta, ¿hay alguien ahí? Fue entonces cuando lo escuché, una voz suave, casi susurrante. Me respondió con un «Hola», seguido de una risa ligera y juguetona. No era una risa maliciosa, pero el hecho de que no pudiera ver de dónde venía me produjo un escalofrío que recorrió mi espalda. Sin embargo, en mi inocencia no me detuve. Volví a subirme al sube y baja con mi muñeca como si todo fuera parte de un juego. Las 2 primeras veces subí y bajé con normalidad, pero la tercera vez algo cambió.
Sentí un tirón más fuerte, como si alguien en el otro asiento estuviera impulsándome con fuerza. Me aferré al sube y baja con ambas manos, sorprendida por el movimiento brusco. El asiento subió y bajó 3 veces más, cada vez más rápido, y en la última sentí que casi me caía. Aterrada, miré alrededor una vez más, pero no había nadie, solo el sonido del viento y las hojas moviéndose levemente a mi alrededor. El miedo finalmente me atrapó. Pregunté una vez más, ¿quién está ahí? Pero lo único que escuché fue una misma risa infantil, flotando en el aire como un eco lejano. Mi corazón estaba desbocado, y justo en ese momento mi mamá llegó para recogerme. Corrí hacia ella sin decirle nada, dejando el parque y esa experiencia detrás de mí, o al menos eso creí. Pasaron 20 años antes de que me atreviera a hablar de lo que ocurrió esa tarde. Un día, durante una conversación casual con mi mamá, le mencioné la anécdota, esperando que se riera o la desestimara como una simple fantasía de la infancia. Pero en lugar de eso, me miró con seriedad y me reveló algo que jamás hubiera imaginado. Me contó que el parque y la escuela habían sido construidos en un terreno que pertenecía a mi bisabuelo, quien lo había donado hacía mucho tiempo. Lo que no sabía era que el parque había sido terminado antes que la escuela y que mientras los obreros trabajaban, sus hijos solían jugar allí. Un día ocurrió una tragedia. Mientras 2 niños jugaban en el sube y baja, uno de los asientos mal ajustados se soltó. El niño cayó de cabeza sobre un borde de cemento, falleciendo al instante. Desde entonces, se decía que el espíritu de ese niño rondaba el parque, y que muchos padres y niños habían escuchado su risa o visto cosas extrañas, especialmente en ese sube y baja. Hoy en día, llevo a mi hija a ese mismo parque después de la escuela. Ha sido remodelado varias veces desde entonces, pero siempre que vamos me aseguro de vigilarla de cerca, especialmente cuando usa ese sube y baja. Aunque parece ser un simple juego, no puedo evitar recordar aquella tarde de hace tantos años y la sensación de que quizás no siempre estamos solos como creemos en ese parque. El tiempo pasa, pero la sensación de lo ocurrido sigue en mi mente. A veces cuando paso frente al parque, me pregunto si aquel niño sigue ahí, esperando jugar. Es una idea extraña, que oscila entre la tristeza y el miedo. Ahora, cada vez que mi hija corre hacia los juegos, me quedo un poco más cerca, observando cada movimiento del sube y baja, cada sombra en los columpios. Tal vez lo que viví fue solo una ilusión de la infancia, pero una parte de mí no puede dejar de pensar que hay algo más, algo que quedó atrapado en ese parque, entre los recuerdos y las risas de los niños que, como yo, lo han visitado a lo largo de los años. Mi mamá siempre me advirtió sobre ese lugar después de que le conté lo ocurrido, pero al final la nostalgia me hace volver, y cada vez que lo hago, ese sube y baja parece más pesado, como si guardara secretos que nunca podremos entender por completo. Si te gustó esta historia, te invito a que veas las otras que tengo en mi canal y te suscribas para más contenido como este. Buenas noches.